Estoy casada y he trabajado desde mis tiempos de soltera. Siempre había vivido cerca de mi trabajo, pero ese año nos mudamos a un barrio más distante. Esta mudanza nos llevó lejos de la escuela de los niños, de mi empleo y del trabajo de mi esposo. Sin embargo, no nos quejábamos porque finalmente habíamos salido del alquiler y conseguido nuestra casa propia. Cualquier sacrificio valía la pena. Con la distancia, ir a mi trabajo se volvió un poco más complicado. Tenía dos opciones, tomar 2 autobuses o, después del primero, caminar unos 15 minutos. Decidí caminar, después de todo, caminar hace bien a la salud y también al bolsillo, ya que ahorraba en transporte. Además, mi salario no era de los mejores, así que cada ahorro ayudaba. Con esta mudanza, mi vida comenzó a tomar un rumbo inesperado. Cuando te acostumbras a hacer el mismo trayecto todos los días, terminas viendo a las mismas personas y creas una rutina. Tomaba el autobús a la misma hora, a las 6:40, y casi siempre eran las mismas personas. Poco a poco, fui creando el hábito de saludar a esas caras familiares con un buenos días o buenas tardes. Hice amistad con 2 chicas que también tomaban el mismo autobús. Siempre íbamos conversando sobre diversos temas. El cobrador y el conductor eran siempre los mismos, y yo siempre los saludaba educadamente. En el trayecto de 15 minutos que hacía caminando hasta el trabajo, también empecé a reconocer caras familiares, como la señora que hacía caminatas diarias y el guardia de seguridad de la gasolinera. Aunque no supiera los nombres de estas personas, siempre les daba un buenos días por educación. Fue durante una de esas caminatas que algo diferente sucedió. Todos los días veía a lo lejos a un joven apoyado en un poste cerca de la parada de autobús. Cada vez que me acercaba, bajaba la cabeza y pasaba de largo sin saludarlo. Esto se repitió durante un mes, hasta que un día, en una mañana común, escuché un buenos días viniendo de él. Aquello me tomó por sorpresa y, un tanto asustada, levanté la cabeza y respondí con un buenos días. Al día siguiente, lo mismo ocurrió. Él me dio un buenos días con una sonrisa, y yo respondí. Poco a poco, esto se convirtió en un hábito. Pasaba por él y ya esperaba su saludo, y yo misma comencé a decir buenos días primero. Cierto día, además del buenos días, él me dio una guiñada y mordió sus labios de manera pícara. Quedé sin reacción, pero seguí caminando. Ese gesto quedó en mi mente todo el día. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué vio en mí? Esos pensamientos me acompañaron hasta la noche, y no podía esperar a que amaneciera para verlo de nuevo. A la mañana siguiente, allí estaba él, apoyado en el poste, ahora con una camisa roja. Cuando me acerqué, sonrió y dijo buenos días. Ese día, me detuvo y pidió intercambiar unas palabras. Mi corazón latía con fuerza. Me invitó a que, algún día, fuéramos a una cafetería para conversar un poco. Quedé paralizada, sin saber qué responder. Entonces, me preguntó si estaba comprometida, si estaba casada o tenía novio. Mostré mi anillo en la mano izquierda y respondí, ¿eso responde tu pregunta? Noté que no le importó y siguió insistiendo para que respondiera si aceptaría salir con él algún día. Le pregunté si tenía novia, y él, con esa sonrisa encantadora, dijo que sí, pero que eso no tenía la menor importancia. Le dije que tenía que ir a trabajar y me fui de allí con la mente confundida y el corazón acelerado. En los días siguientes, continué con mi rutina, pero cada paso se sentía más pesado. Extrañaba nuestras conversaciones, nuestras sonrisas. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas y me preguntaba si había algo más entre nosotros que solo amistad. Fue entonces que, una mañana lluviosa, mientras me refugiaba bajo un alero, vi a Rafael acercándose con un paraguas. Sonrió, y en ese instante, sentí que mi corazón se calentaba de nuevo. Me ofreció refugio y, juntos, caminamos hasta la cafetería más cercana, donde tomamos un café caliente y reímos de nuestras desventuras. Nuestro encuentro no solo fue un alivio para mi tristeza, sino también un renacimiento para nuestra amistad. Rafael devolvió la alegría que había perdido y me di cuenta de que, a pesar de la distancia y los desafíos, nuestra conexión era más fuerte de lo que imaginaba. Mientras nos sentábamos a conversar, él me contó más sobre su vida.
Me dijo que se llamaba Rafael y que estaba desempleado, por eso pasaba las mañanas allí, esperando la hora de una entrevista o algún trabajo temporal. Me conmovió su historia y, sin darme cuenta, comencé a hablar más sobre mí. Le conté sobre mi familia, mi trabajo, las dificultades de vivir lejos de todo, pero cómo valía la pena por tener nuestra casa propia. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Comenzamos a compartir nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Rafael era una persona interesante, con una perspectiva de vida que me hacía reflexionar sobre muchas cosas. Sentía una conexión creciente con él, algo que no lograba entender completamente. Una mañana, cuando lo vi apoyado en el poste, noté que algo estaba diferente. Parecía más serio, más introspectivo. Cuando nos acercamos, me miró a los ojos y dijo que había conseguido un trabajo y que ya no estaría allí todos los días. Mi corazón se apretó. Debería estar feliz por él, pero una tristeza inesperada me invadió. ¿Qué haría sin esas mañanas que ya se habían vuelto tan importantes para mí? Rafael sonrió y dijo que le gustaría continuar nuestra amistad, que podríamos encontrarnos en algún lugar. Acepté, tratando de ocultar la decepción en mi rostro. Nos despedimos con la promesa de reencontrarnos pronto, pero en el fondo, sabía que las cosas nunca serían las mismas. A la mañana siguiente, caminé hasta la parada de autobús sola, sintiendo la ausencia de Rafael. La ciudad parecía más fría, más distante. El guardia de la gasolinera aún estaba allí, así como la señora de las caminatas matutinas, pero algo era diferente. El vacío dejado por Rafael era real, y no sabía cómo llenarlo. Continué con mi rutina, pero cada paso se sentía más pesado. Extrañaba nuestras conversaciones, nuestras sonrisas. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas y me preguntaba si había algo más entre nosotros que solo amistad. Fue entonces que, una mañana lluviosa, mientras me refugiaba bajo un alero, vi a Rafael acercándose con un paraguas. Sonrió, y en ese instante sentí que mi corazón se calentaba de nuevo. Me ofreció refugio y, juntos, caminamos hasta la cafetería más cercana, donde tomamos un café caliente y reímos de nuestras desventuras. Nuestro encuentro no solo fue un alivio para mi tristeza, sino también un renacimiento para nuestra amistad. Rafael devolvió la alegría que había perdido y me di cuenta de que, a pesar de la distancia y los desafíos, nuestra conexión era más fuerte de lo que imaginaba. Al día siguiente, mientras conversábamos, me sorprendió con un beso en la mejilla. A partir de ese momento, todos los días se aseguraba de saludarme así, con ese beso cariñoso. Todo iba bien hasta que, la semana siguiente, desapareció por 2 días. Me preocupé, preguntándome qué podría haber sucedido. Ya me había acostumbrado tanto a verlo, a escuchar su buenos días y a recibir ese beso. En el tercer día, al doblar la esquina, me encontré de frente con él. Sentí un alivio inmediato, pero no pude evitar preguntarle, aunque en tono de broma, por qué no había estado allí los últimos 2 días. Se acercó a mí, riendo, y dijo, «¿Me extrañaste, verdad? ¿Me extrañaste, amor?» Antes de que pudiera responder, me sorprendió con un beso en los labios. Fue tan rápido que no tuve tiempo de apartarme o empujarlo. Me enfurecí. «¿Qué es esto? ¿Estás loco? ¿Cuál es tu problema? Soy una mujer casada, compórtate». Él trató de explicarse, diciendo que tenía 22 años. Ya nerviosa, le respondí que podría ser su madre, que debía ver la diferencia de edad entre nosotros. Él se rió, lo que me enfureció aún más. Sin embargo, se disculpó 1000 veces, prometiendo que nunca volvería a hacer eso. En los 2 días siguientes, desapareció nuevamente. Mi mente estaba en un torbellino, pensando que mi reprimenda lo había alejado para siempre. Pasé el fin de semana angustiada, solo pensando en él. Cuando llegó el lunes, me sentí aliviada al verlo en el mismo lugar. Ansiosa, le pregunté por qué no lo había visto el jueves y el viernes anteriores. Él, algo avergonzado, admitió que tenía vergüenza y había decidido tomar el autobús en otro punto. Sonreí y, esta vez, fui yo quien le dio un beso en la mejilla. Le dije que todo estaba bien,
que era una persona genial y que debía olvidar mi reprimenda. Él me devolvió la sonrisa, aliviado, y en ese momento sentí una conexión aún más fuerte entre nosotros, algo que no podía explicar. En los días siguientes, nuestra rutina volvió a la normalidad, pero ahora con un entendimiento más profundo entre nosotros. Cada buenos días y cada beso en la mejilla tenía un significado especial. Empecé a darme cuenta de que mis sentimientos por él estaban cambiando, y eso me dejaba confundida y ansiosa. Me encontraba pensando en él más de lo que debía, esperando nuestros encuentros diarios con el corazón acelerado. Un día, mientras caminábamos juntos hasta la parada del autobús, él empezó a hablar sobre sus sueños y planes para el futuro. Me veía cada vez más involucrada en sus palabras, en su vida. Era joven, lleno de energía y esperanza, y eso me atraía de una forma que no podía controlar. Fue en una mañana nublada cuando tocó el tema que yo temía. Me preguntó cómo me sentía respecto a él, si había algo más que solo amistad. Mi corazón se aceleró, y por un momento no supe qué responder. Él me miró a los ojos, esperando una respuesta que yo misma no estaba segura de querer dar. Le dije que estaba confundida, que mis sentimientos eran contradictorios. Él sostuvo mi mano y dijo que entendía, que no quería presionarme, pero que necesitaba ser honesto sobre lo que sentía. Ese gesto, simple y cariñoso, me conmovió profundamente. Fue entonces que, yendo a mi trabajo como de costumbre, escuché el claxon de un coche. Cuando miré, era él, ofreciéndome un aventón. En ese momento, sin pensarlo mucho, me subí al coche. Durante el trayecto, empezó a elogiarme, diciéndome que era muy bonita, que le gustaba y que no podía dejar de pensar en mí. Su voz suave y sus halagos me hicieron sentir avergonzada y halagada al mismo tiempo. Mientras conversábamos, giró en una calle sin movimiento y detuvo el coche. Eran cerca de las 7 de la mañana, y él tomó mi mano, pidiéndome un beso. Antes de que pudiera responder, me jaló y me besó. Fue un beso largo, intenso, un beso que nunca había experimentado, ni siquiera con mi esposo. Aquel beso me dejó aturdida, fuera de mí. Cuando finalmente se apartó, sentí como si estuviera flotando. Luego me llevó hasta cerca de mi trabajo. Salí del coche con las piernas temblorosas, preguntándome a mí misma cómo había dejado que eso sucediera. El día en el trabajo pasó como un borrón. Mi mente no podía concentrarse en nada más que en aquel beso. Me preguntaba qué estaba pasando conmigo, por qué había dejado que eso sucediera. Sentía que necesitaba cortar aquello lo más rápido posible, pero al mismo tiempo, él no salía de mi cabeza. Pensé en cambiar mi ruta, ir por otras calles, pero cuando llegaba el momento, me convencía de que necesitaba ser fuerte, que debía resistir la tentación. Después de todo, era una mujer casada. Pero fui débil. Todos los días, él me esperaba con el coche, y siempre terminábamos yendo a esa calle desierta. Él quería más, quería hacer el amor allí mismo, pero yo resistía, aunque sentía que faltaba muy poco para ceder. Entonces, el día 27 de enero, me dijo que quería llevarme a su casa, pues su madre y su hermano no estarían allí. Tendríamos media hora o una hora para estar a solas antes de ir al trabajo. Le dije que no podía hacer eso, que no debía pedírmelo. Pero él insistió, con una determinación que me desarmó por completo. En el fondo, yo también quería. Finalmente, cedí. Fuimos a su casa, y allí, solos, todo aquello que empezamos en el coche y en las calles desiertas se concretó. Fue una hora fantástica, la más intensa de mi vida. Nos amamos con locura, con una intensidad que nunca había experimentado. Me desconecté de todo, del mundo, de los miedos, de los pudores. En ese momento, no existían barreras, solo existía el deseo, el placer. Me entregué completamente, sin reservas, sin prejuicios. Él, con sus 22 años, me llevó a lugares que nunca había conocido en términos de placer y delirio. Fue una experiencia avasalladora, que cambió todo dentro de mí. Pero, después de esa hora intensa, la realidad comenzó a pesar. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de ese momento. ¿Cómo podría volver a mi vida normal después de todo aquello?
La duda y la culpa comenzaron a atormentarme, pero el recuerdo de ese encuentro seguía vivo, ardiendo en mi mente y corazón. Al día siguiente, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de euforia y miedo. Nuestra relación había cruzado una línea, y no sabía cómo lidiar con eso. Los aventones continuaron, y con ellos, la tensión creciente entre nosotros. Cada encuentro era una batalla entre el deseo y la razón, una danza peligrosa que amenazaba con desmoronar mi vida cuidadosamente construida. Comencé a preguntarme hasta dónde llegaría esto, cuánto tiempo podría mantener este secreto, cuánto tiempo antes de que todo se derrumbara. Necesitaba decidir qué hacer, pero el miedo a perderlo todo y la atracción por él me dejaban paralizada. Sabía que, eventualmente, algo tendría que cambiar, que tendría que tomar una decisión. Pero, por ahora, seguía atrapada en ese torbellino de emociones, tratando de navegar por las aguas turbulentas en las que se había convertido mi vida. En esos largos días de trabajo, me sentía cada vez más motivada. Mi empleo se estaba volviendo más divertido cada día, y mi jefa notó algo diferente en mí. ¿Qué está pasando contigo? Estás radiante, vibrante, dijo, sorprendida. Mis pensamientos volaban, envueltos en un aire de romanticismo que intentaba, sin éxito, disimular. Nunca imaginé que una hora pudiera hacerme tan feliz y completamente satisfecha. Al llegar a casa esa noche, vi a mis hijos y a mi marido, y el arrepentimiento vino con fuerza. Sentí una culpa aplastante y, avergonzada, corrí al baño. Allí, me derrumbé, sintiendo una angustia profunda y comencé a llorar sin parar. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dejé que esto sucediera? Las lágrimas caían incesantemente mientras la realidad me golpeaba. A partir de ese momento, solo veía dos opciones: abandonar a mi familia y desaparecer con ese chico, o olvidarlo definitivamente y tratar de salvar mi vida familiar. Decidí por la segunda opción. Necesitaba olvidarlo, olvidar esa hora que, aunque maravillosa, ya no podía formar parte de mi vida. Renuncié a mi trabajo y perdí completamente el contacto con él. Nunca supo dónde vivía, ni tenía mi teléfono. Pero, un día, una voluntad incontrolable me hizo pasar por la misma calle, a la misma hora, donde todo había sucedido. Llamé a esa calle calle del amor, calle del deseo y hasta calle de la esperanza, pues nutría una pequeña esperanza de encontrarlo nuevamente, tal vez en el mismo punto, con su coche, o apoyado en el poste. Pero el tiempo había pasado, y él no estaba allí. Fue mejor así, pensé. No sabía qué pasaría si lo encontrara de nuevo. Sentía una inmensa nostalgia de mi chico de 22 años, como lo llamaba cariñosamente. Chico, eres increíble, decía mientras estábamos juntos. La nostalgia apretaba, y guardar este secreto me estaba consumiendo. Necesitaba desahogarme, sacarlo, si no iba a explotar. Ahora, me siento un poco más aliviada. Tengo 42 años y él, Rafael, tiene 22. La vida continúa, pero cargo con esta culpa. No puedo negar que me encantaría reencontrarlo para sentir nuevamente todo lo que sentí en esa hora tan intensa e inolvidable. Pido discreción con respecto a mi nombre y dirección, pues esto es algo que aún guardo en secreto, una parte de mí que nadie conoce. Sin embargo, cada vez que paso por la calle del amor, mi corazón late más fuerte. Tal vez él haya seguido adelante, encontrado a otra persona, o tal vez aún piense en mí. La duda me consume, pero sé que la decisión que tomé fue la mejor para mi familia. Aún así, la nostalgia de ese momento perfecto me acompaña todos los días, un secreto que guardo en el fondo del corazón, esperando, tal vez un día, reencontrar a Rafael y descubrir si él también siente lo mismo. Cada día, la añoranza de Rafael se volvía un poco más soportable, pero nunca desaparecía completamente. Mi rutina de trabajo y las responsabilidades con mi familia ayudaban a mantener mi mente ocupada, pero a veces, en momentos de silencio, sus pensamientos volvían con fuerza total. Cierto día, mientras volvía del trabajo, decidí cambiar mi trayecto habitual. Sentía una necesidad inexplicable de caminar por calles diferentes, como si algo me estuviera llamando.
Pasé por lugares que no visitaba desde hace mucho tiempo y, sin darme cuenta, mis pasos me llevaron de vuelta a aquella calle, la calle del amor. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se aceleraba. La calle estaba tranquila, casi desierta. Caminé lentamente, recordando cada detalle de aquel día inolvidable. Mis ojos buscaban, casi involuntariamente, por cualquier señal de Rafael. Pero él no estaba allí. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Quizás era mejor así. Seguí caminando, perdida en mis pensamientos, hasta que escuché una voz familiar llamando mi nombre. Me giré rápidamente y, para mi sorpresa, allí estaba él. Rafael, apoyado en el poste donde siempre solía estar. Su sonrisa era la misma, cálida y envolvente. Mi corazón se disparó, y por un momento, me sentí de nuevo como aquella mañana mágica. Él se acercó lentamente, con los ojos brillando con la misma intensidad que yo recordaba. «Hola», dijo, casi susurrando. «Sabía que volverías aquí algún día». Me quedé sin palabras, solo podía mirarlo, tratando de entender si aquello era real o solo un sueño. Él tomó mi mano, y el toque familiar me trajo de vuelta a la realidad. «¿Cómo estás?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Estoy bien, pero te extrañé mucho», respondió, apretando mi mano con más fuerza. «¿Y tú?». «Yo, también te extrañé», admití, sintiendo la culpa y la añoranza mezcladas en mi corazón. Nos quedamos allí, en silencio, por algunos minutos, solo sintiendo la presencia del otro. Finalmente, él rompió el silencio. «He pensado mucho en ti, todos los días. Quería verte de nuevo, pero también entiendo tu decisión. Hiciste lo que creíste mejor para tu familia. Pero necesitaba verte, aunque fuera solo una vez más. Yo también pensé mucho en ti, Rafael. Pero esto es tan complicado. Amo a mi familia, y al mismo tiempo, no puedo olvidar lo que pasó entre nosotros». Él asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. «Lo sé. No quiero complicar más tu vida. Solo quería que supieras que significaste mucho para mí y aún significas mucho». «Rafael», comencé, pero él me interrumpió. «No necesitas decir nada. Solo quería que lo supieras. Y que, si algún día las cosas cambian, si necesitas a alguien, estaré aquí». Sentí una lágrima correr por mi rostro. Él la secó delicadamente con el pulgar, y en ese momento, me di cuenta de cuánto me importaba aún. Pero también sabía que mi vida estaba en un punto crítico, donde decisiones difíciles necesitaban ser tomadas. «Yo, no sé qué decir», hablé, con la voz entrecortada. «Pero agradezco que lo entiendas». «Siempre lo entenderé», respondió, sonriendo tristemente. «Cuídate, ¿de acuerdo? Tú también, Rafael». Nos despedimos con un abrazo apretado, cargado de emociones. Mientras él se alejaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La vida continuaba, y yo necesitaba seguir adelante. Volví a casa, donde mi familia me esperaba, y decidí que necesitaba ser fuerte. Pero ese encuentro dejó marcas profundas, y la historia que comenzamos aún no había terminado. Sentí que, de alguna manera, nuestros caminos se cruzarían de nuevo. Lo que el futuro reservaba, no lo sabía, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, un día a la vez. En los días que siguieron, intenté retomar mi rutina y alejar los pensamientos de Rafael. Mi familia era mi prioridad, y no podía permitirme distraerme. Sin embargo, el reencuentro inesperado había reabierto una puerta que pensaba haber cerrado para siempre. La añoranza y la emoción de ese momento continuaban atormentándome. Cierta noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, mi marido entró y me abrazó por detrás. Sentí un peso de culpa aplastante. Él era un buen hombre, dedicado y cariñoso. Intenté concentrarme en nuestra vida juntos, en los momentos felices que compartíamos. Necesitaba recordar los motivos por los cuales elegí a mi familia. Pero la vida tiene una manera extraña de ponernos a prueba. Una semana después de nuestro reencuentro, recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido. Era Rafael. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla.
perdón por molestarte. Solo quería saber si estás bien. Me quedé unos minutos mirando el mensaje, sin saber qué responder. Finalmente, decidí ser honesta conmigo misma. Estoy bien, Rafael. ¿Y tú? Él respondió casi de inmediato. Estoy bien, pero pienso en ti todo el tiempo. Lo que siguió fue un intercambio de mensajes que se extendió por horas. Conversamos sobre nuestras vidas, recordamos momentos que compartimos y, inevitablemente, tocamos el tema de nuestra última conversación. Él me habló sobre sus planes, sus esperanzas y sus miedos. Y, cada vez más, sentía que la conexión entre nosotros se fortalecía. Una mañana soleada, decidí cambiar mi trayecto nuevamente. Necesitaba un tiempo para pensar, y caminar ayudaba a aclarar mi mente. Mientras andaba por las calles conocidas, me di cuenta de que me estaba acercando a la calle del amor nuevamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estaría Rafael allí? Cuando doblé la esquina, mi corazón casi se detuvo. Él estaba allí, apoyado en el mismo poste, con una sonrisa tímida en el rostro. Al verme, se enderezó y vino hacia mí. Sabía que vendrías, dijo él, con ese brillo en los ojos. Yo no sabía que vendría hasta ahora, respondí, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, por unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente, él dio un paso adelante y sostuvo mis manos. No vine para complicar las cosas, solo necesitaba verte. Sentir que estás bien. Rafael, esto es tan difícil, murmuré, sintiendo las lágrimas comenzar a formarse. Lo sé. Pero lo que tuvimos, no puedo olvidarlo. Y, sinceramente, no quiero. El toque de él era reconfortante y al mismo tiempo cargado de todas las emociones que intentaba reprimir. Decidí ser honesta. Yo tampoco puedo olvidarlo. Pero mi familia, ellos son todo para mí. No puedo simplemente abandonar todo. Él asintió, comprendiendo la situación. No te estoy pidiendo que hagas eso. Solo quería que supieras que, no importa lo que pase, estaré aquí para ti. Siempre. Nos despedimos nuevamente, esta vez con un abrazo más largo y doloroso. Volví a casa sintiendo un torbellino de emociones. Estaba claro que mi historia con Rafael aún no había terminado. Necesitaba descubrir una manera de lidiar con esto sin destruir a mi familia. Las semanas pasaron y, a pesar de los intentos de seguir adelante, los pensamientos sobre Rafael no me dejaban en paz. Entonces, decidí que necesitaba ser sincera conmigo misma y con mi marido. En una noche tranquila, me senté con él en la sala de estar. Necesitamos hablar, comencé, con el corazón en la garganta. Él me miró, preocupado, pero me dio una sonrisa alentadora. Claro, ¿qué pasa? Ha sido difícil para mí últimamente, comencé a explicar. Le conté sobre mis encuentros con Rafael, las emociones conflictivas y la culpa que me estaba consumiendo. Fue una conversación larga y dolorosa, pero necesaria. Mi marido se quedó en silencio por un largo tiempo. Mi esposo, Francisco, siempre fue un hombre fuerte y equilibrado, pero al escuchar mi confesión, vi algo romperse en él. Sus ojos, que siempre me miraban con tanto amor y confianza, ahora estaban llenos de dolor e incredulidad. Respiró hondo varias veces, tratando de procesar lo que acababa de revelarle. El silencio entre nosotros era ensordecedor, cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en el aire. Finalmente, Francisco rompió el silencio, su voz ronca y temblorosa. ¿Cómo pudo suceder esto, Laura? Yo, no lo entiendo. Pasó la mano por su cabello, un gesto que hacía cuando estaba extremadamente nervioso. Siempre pensé que nuestro matrimonio era fuerte, que éramos felices. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nuestra familia? Sus palabras fueron como puñaladas en mi corazón. La culpa que ya sentía se intensificó y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Francesco, no sé cómo pasó esto. Fue un momento de debilidad, un error terrible. Me siento horrible, lo siento muchísimo. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. ¿Un error? Laura,
¿entiendes lo que esto significa? Su voz aumentó, cargada de desesperación y dolor. Confiaba en ti, te amaba más que a nada. Y ahora vienes a decirme que tuviste una aventura con otro hombre. ¿Un chico de 22 años? La mención de la edad de Rafael me hizo sentir aún más vergüenza. Francisco, nunca quise lastimarte. Yo, estaba confundida, perdida. Pero eso no significa que no te ame. Por favor, perdóname. Él dejó de caminar y me miró, con los ojos rojos y llorosos. ¿Perdonar? ¿Cómo esperas que perdone algo así? Su voz era un susurro, cargado de tristeza. No sé si puedo, Laura. No sé si quiero. Sabía que mis palabras sonaban vacías en ese momento, pero necesitaba intentarlo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Quiero salvar nuestro matrimonio, nuestra familia. Podemos buscar ayuda, terapia, cualquier cosa. Francesco sacudió la cabeza, como si intentara aclarar sus pensamientos. Necesito tiempo para pensar. No puedo simplemente fingir que nada ha pasado. Necesito entender lo que esto significa para nosotros. Salió de la sala y me quedé allí, sola, sintiendo el peso de mis acciones caer sobre mí. Sabía que tenía una larga jornada por delante para intentar recuperar la confianza de Francisco. La desesperación en sus ojos era algo que nunca olvidaría, y el dolor de verlo tan herido era insoportable. Los días que siguieron fueron de tensión y silencio. Francisco apenas hablaba conmigo, y cuando lo hacía, era con una frialdad que nunca había visto antes. Nuestros hijos se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero no sabía cómo explicarles la situación sin causarles aún más dolor. Cierta noche, mientras estaba en la cocina, Francisco entró y se sentó a la mesa. Necesitamos hablar más, dijo, con voz firme pero cansada. He programado una sesión de terapia para nosotros. Si realmente queremos intentar salvar nuestro matrimonio, necesitamos ayuda profesional. Asentí, aliviada de que él estuviera dispuesto a intentarlo. Gracias, Francisco. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para arreglar esto. Él me miró, sus ojos aún llenos de dolor, pero también de determinación. No es solo tú la que tiene que arreglar esto, Laura. Los dos tenemos que entender que salió mal y cómo podemos seguir adelante. No será fácil, y no estoy seguro de que podamos lograrlo, pero estoy dispuesto a intentarlo por nosotros y por los niños. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, aún había esperanza. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidida a luchar por nuestro matrimonio. Necesitaba enfrentar mis errores de frente y trabajar para reconstruir la confianza que había sido quebrada. La terapia comenzó la semana siguiente, y cada sesión era un enfrentamiento doloroso con la realidad de nuestros problemas. Francesco, con su desesperación y angustia, compartía sus dudas y miedos. Yo, con mi arrepentimiento y culpa, intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar mis sentimientos y mostrar mi compromiso en salvar nuestra relación. Con cada sesión, sentíamos que estábamos haciendo pequeños progresos. Francisco comenzó a hablar más abiertamente sobre su dolor, y yo, sobre mis inseguridades. Sabíamos que no había garantías de que todo volviera a ser como antes, pero estábamos dispuestos a intentarlo, día a día. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la sombra de mi error aún se cernía sobre nosotros. La presencia de Rafael en mis pensamientos no desaparecía completamente, y sabía que necesitaría lidiar con eso de alguna manera. Cada encuentro en la terapia nos acercaba un poco más a la verdad, pero también revelaba las profundas cicatrices que necesitarían mucho tiempo para sanar. Incluso con la terapia en marcha, Laura se encontraba en una encrucijada emocional. Por un lado, estaba decidida a salvar su matrimonio con Francisco y reconstruir la confianza que había sido destruida. Por otro lado, la presencia de Rafael en su vida era una tentación constante que no podía ignorar. La intensidad de lo que había vivido con él seguía rondando su mente, y cada momento pasado sin Rafael parecía incompleto. A pesar de todas sus resoluciones de mantenerse alejada, Laura no pudo resistir por mucho tiempo. Las mañanas en que se cruzaba con Rafael, donde antes solo había una mirada rápida y una sonrisa,
ahora eran momentos cargados de electricidad. Era como si todo su cuerpo clamase por esa conexión prohibida. Entonces, en una mañana nublada, mientras caminaba hacia el trabajo, avistó el coche de Rafael estacionado en la misma calle desierta de siempre. Su corazón se aceleró, y antes de poder racionalizar sus acciones, ya estaba entrando en el coche, con Rafael tirando de ella para un beso apasionado. La culpa y la adrenalina se mezclaban, pero en ese momento, la necesidad de estar con él superaba cualquier pensamiento lógico. Estos encuentros se hicieron más frecuentes, aunque Laura intentaba mantener las apariencias en casa. Francisco, por otro lado, seguía desconfiado y tenso. Incluso durante las sesiones de terapia, no podía deshacerse de la sensación de que algo seguía mal. Sus instintos gritaban que Laura no estaba siendo completamente honesta, pero no quería creer que su esposa pudiera traicionarlo nuevamente, especialmente mientras trabajaban tan arduamente para arreglar lo que se había roto. Laura sabía que estaba jugando con fuego. En cada encuentro con Rafael, sentía que traicionaba no solo a Francisco, sino también la confianza que ambos estaban intentando reconstruir. Pero, al mismo tiempo, la pasión que sentía por Rafael era algo que nunca había experimentado antes. Era un sentimiento avasallador que la consumía, y no podía alejarse. Francisco, por su parte, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Laura. Ella estaba más distraída, más distante, y él sentía que había algo que ella no estaba compartiendo. Las noches en que ella salía más temprano para caminar o tardaba más en volver del trabajo se volvieron sospechosas. Francesco empezó a cuestionar cada movimiento, cada excusa, y la tensión entre ellos solo aumentaba. Cierto día, Francisco decidió confrontar a Laura. Estaban sentados en el sofá, y él la miró directamente a los ojos, buscando la verdad. Laura, necesito saber una cosa. ¿Sigues viendo a ese chico? Preguntó, la voz firme, pero cargada de tristeza. El corazón de Laura se aceleró. Sabía que ese momento llegaría, pero aún así no estaba preparada. Francisco, las palabras parecían atrapadas en su garganta. No quería que fuera así, pero sí, me he estado encontrando con él. La confesión cayó como una bomba. Francesco se levantó abruptamente, caminando por la sala como un animal enjaulado. ¿Cómo pudiste hacer esto otra vez, Laura? Gritó, el dolor evidente en cada palabra. Estaba intentando, de verdad, pero ¿cómo puedo seguir si no puedes ser honesta conmigo? Laura comenzó a llorar, sintiéndose más perdida que nunca. Lo siento mucho, Francisco. De verdad lo siento. Pero hay algo en Rafael que no puedo ignorar. Es como si estuviera viviendo dos vidas, y no sé cómo parar. La ira de Francisco era real, pero también había una tristeza profunda. No sé si puedo hacer esto, Laura. No sé si puedo seguir intentando cuando claramente estás en otro lugar. Se alejó, dejando a Laura sola con su culpa y confusión. En los días que siguieron, la atmósfera en casa se volvió insoportable. Francisco estaba más distante que nunca, y Laura se sentía acorralada entre dos mundos. Cada día, la decisión sobre qué camino seguir se volvía más urgente y dolorosa. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero cada opción parecía más devastadora que la otra. Las semanas pasaron como un torbellino de emociones conflictivas para Laura. El peso de la culpa era aplastante, pero la atracción por Rafael se volvía cada vez más irresistible. Con cada encuentro clandestino, se veía más involucrada, más enamorada. Era como si Rafael hubiera despertado una parte de ella que había estado dormida durante mucho tiempo. Francisco, por otro lado, se estaba desmoronando. La desconfianza que sentía hacia Laura solo crecía, y la distancia entre ellos era insoportable. Las sesiones de terapia que antes parecían un hilo de esperanza ahora eran solo recuerdos de un esfuerzo fallido por salvar algo que ya estaba roto. Francesco comenzó a encerrarse en su propio mundo, tratando de protegerse del dolor que sentía al ver a su esposa tan distante. Un día, durante uno de sus encuentros secretos, Rafael hizo una propuesta inesperada. Él tomó las manos de Laura con firmeza, sus ojos llenos de determinación. Laura, ya no soporto más estos encuentros a escondidas. Quiero que estés conmigo, de verdad.
Ven a vivir conmigo. Vamos a construir una vida juntos. Laura sintió que su corazón se aceleraba. La propuesta la tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo, era algo que deseaba secretamente. Rafael, yo, no sé qué decir. Mi familia, mis hijos, luchaba contra las lágrimas, dividida entre la pasión avasalladora y el deber hacia su familia. Sé que es una decisión difícil, pero piénsalo bien, Laura. La vida es demasiado corta para vivir infeliz. Tus hijos entenderán, y tú puedes ser feliz de nuevo. Conmigo. Rafael la miró con una sinceridad que la desarmó completamente. En los días que siguieron, Laura se vio atrapada por una tormenta de pensamientos. Cada momento con sus hijos y con Francisco era un recordatorio doloroso de la vida que estaba a punto de abandonar. Pero la idea de vivir al lado de Rafael, de finalmente ceder a lo que su corazón deseaba, era demasiado tentadora para ignorar. Finalmente, la decisión fue tomada. Laura sabía que no podía seguir viviendo dividida entre dos mundos. En una noche silenciosa, reunió el coraje para tener una última conversación con Francisco. Se sentaron en la mesa de la cocina, el ambiente cargado de tensión. Francisco, necesitamos hablar. La voz de Laura temblaba, y sabía que esas palabras cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué pasa ahora, Laura? Respondió Francisco, exhausto y sin esperanza. He decidido que me voy. Las palabras salieron como un susurro, pero el impacto fue devastador. Francesco la miró, aturdido. ¿Hablas en serio? ¿Nos vas a abandonar? ¿Vas a abandonar a tus hijos? No es una decisión fácil, Francisco. Pero necesito seguir mi corazón. Me enamoré de Rafael y no puedo seguir viviendo esta mentira. Necesito intentar ser feliz. Las lágrimas corrían por el rostro de Laura, pero sentía que estaba haciendo lo que necesitaba hacer. Francesco se levantó abruptamente, la rabia y el dolor mezclados en sus ojos. Estás destruyendo nuestra familia, Laura. ¿Cómo puedes hacernos esto? Salió de la cocina, dejando a Laura sola con su desesperación. Al día siguiente, Laura hizo sus maletas en silencio, tratando de evitar las miradas inquisitivas de sus hijos. Sabía que la conversación con ellos sería aún más difícil, pero estaba decidida a seguir adelante. Cuando llegó el momento de partir, echó un último vistazo a la casa que un día estuvo llena de amor y alegría. Rafael la esperaba afuera, su coche listo para llevarla lejos. Laura respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. Entró en el coche, y Rafael la abrazó con fuerza. Todo va a estar bien, Laura. Te lo prometo. Mientras el coche se alejaba, Laura miró hacia atrás, viendo su antigua vida desaparecer a lo lejos. El futuro era incierto, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esa pasión que la consumía. Sin embargo, dentro de ella, una voz silenciosa cuestionaba si había hecho la elección correcta. Los primeros meses con Rafael fueron un torbellino de emociones para Laura. La pasión que sentía por él se transformó en una vida diaria llena de afecto y compañerismo. Rafael hacía todo lo posible por verla feliz, y los momentos juntos estaban llenos de risas y descubrimientos. Finalmente, se sentía viva de nuevo, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, no todo era perfecto. La ausencia de sus hijos pesaba en el corazón de Laura como una piedra. Cada día que pasaba, la añoranza se volvía más intensa e insoportable. Intentaba mantener contacto, enviaba mensajes cariñosos y llamaba siempre que podía, pero las respuestas eran cortas y frías. Sus hijos parecían distantes, casi como si ella ya no formara parte de sus vidas. Sé que es difícil ahora, pero necesitan tiempo, Laura. Rafael intentaba consolar a su amada, pero sabía que nada podía realmente llenar el vacío que ella sentía por la ausencia de sus hijos. Una tarde lluviosa, Laura miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Solo quisiera que entendieran que todavía los amo, Rafael. Que supieran que nunca los abandoné en mi corazón. Sus palabras salían entrecortadas por la emoción. Y lo saben, Laura. Tomará tiempo,
pero eventualmente se darán cuenta de que nunca dejaste de ser su madre. Rafael la abrazó, tratando de transmitir toda la seguridad y consuelo que podía. Aún así, las semanas pasaban y la situación no mejoraba. Los hijos de Laura continuaban ignorándola, no querían verla ni hablar con ella. Las pocas respuestas que enviaban eran secas y cortas, casi indiferentes. Este comportamiento destrozaba el corazón de Laura cada vez más. Un día, después de varios intentos frustrados de contacto, Laura recibió un mensaje de su hija mayor. Fue un mensaje breve, pero lleno de dolor. Mamá, no entiendo por qué hiciste esto. Te extrañamos, pero no podemos perdonarte por dejarnos así. Esas palabras resonaron en la mente de Laura durante días. El dolor de saber que sus hijos estaban sufriendo por sus decisiones la consumía. Sabía que había hecho lo que creía correcto para su felicidad, pero la culpa no desaparecía. Necesito verlos, Rafael. Aunque sea de lejos, necesito ver a mis hijos, Laura dijo un día, con la voz llena de determinación. Entonces vamos, Laura. Vamos a verlos, Rafael respondió de inmediato, dispuesto a apoyar cualquier decisión de ella. Laura y Rafael viajaron hasta la ciudad donde ella solía vivir con su familia. Estacionaron el coche en una calle discreta cerca de la casa de Francisco. Laura observó la casa por un tiempo, tratando de reunir el valor para salir del coche. De repente, vio a sus hijos salir a jugar en el jardín. La visión de ellos la hizo llorar silenciosamente. Ve con ellos, Laura, Rafael la animó. Pero Laura no pudo. El dolor de ver a sus hijos tan cerca y al mismo tiempo tan distantes era insoportable. Sabía que la reconciliación no sería fácil y que necesitaría más tiempo. Regresaron a su nuevo hogar, y Laura se prometió a sí misma que no renunciaría a sus hijos, aunque tomara tiempo. La vida con Rafael seguía siendo una mezcla de felicidad y melancolía. Laura amaba estar con él, pero el vacío dejado por la ausencia de sus hijos era algo que no podía ignorar. Cada día era una lucha por equilibrar sus sentimientos, y la esperanza de un futuro en el que pudiera ser feliz junto a Rafael y tener a sus hijos de vuelta la consolaba. Los años pasaron rápidamente. Laura ahora tenía 52 años y Rafael, 32. La diferencia de edad que antes parecía irrelevante comenzó a volverse más evidente con el tiempo. Laura se sentía feliz al lado de Rafael, pero los sentimientos de culpa y añoranza por sus hijos nunca la abandonaron completamente. Un día, Laura se dio cuenta de que Rafael estaba distante. Ya no era el mismo hombre cariñoso y dedicado de antes. Algo había cambiado, pero ella no lograba entender qué era. Rafael pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y menos tiempo en casa. Cierta noche, Rafael llegó tarde, una vez más. Laura, preocupada, decidió confrontarlo. Rafael, ¿qué está pasando? Últimamente estás muy distante. Siento que algo está mal. Rafael respiró hondo, visiblemente incómodo. Laura, necesitamos hablar. Vaciló por un momento, pero luego continuó. Conocí a alguien en el trabajo. Una chica. Tiene solo 18 años. Laura sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Qué? Su voz temblaba. Rafael, ¿qué estás diciendo? No quería que esto sucediera, pero me enamoré de ella, Laura. Y, ya no te amo. Sus palabras fueron un golpe devastador. Laura sintió un dolor profundo en el pecho, como si le estuvieran arrancando el corazón. Después de todo lo que pasamos, Rafael. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Laura. Después de haber dejado a mi familia por ti. ¿Así me lo agradeces? Rafael no podía mirarla a los ojos. Lo siento mucho, Laura. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. Necesito seguir adelante, y tú también. Laura se quedó en silencio, procesando todo. La casa, que antes era un refugio de amor y pasión, ahora parecía fría y vacía. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, una vez más. En los días que siguieron, Laura intentó lidiar con el dolor y la traición. Los recuerdos de Rafael la atormentaban, pero sabía que tenía que ser fuerte.
Decidió buscar ayuda nuevamente, regresando a la terapia para encontrar algo de paz en medio del caos. Los pensamientos de Laura volvieron a sus hijos, a quienes no había visto en tantos años. El arrepentimiento y la añoranza aumentaban cada día. Sabía que tenía que intentar reconstruir la relación con ellos, aunque fuera difícil. 12. Rafael siguió adelante con su vida. Encontró consuelo y felicidad con una nueva novia, y los hijos se encariñaron con ella, llenando el vacío dejado por la ausencia de Laura. Rafael, por su parte, estaba completamente involucrado con la joven de 18 años que conoció en el trabajo. Él y Laura se distanciaron rápidamente, y pronto se mudó para vivir con su nueva novia, dejando a Laura sola. La soledad y el rechazo pesaron cada vez más sobre Laura. Se sentía abandonada y perdida. La depresión se apoderó de ella, haciendo que los días fueran interminables y las noches insoportables. Buscó ayuda profesional, pero el dolor de perder a su familia y el amor que tenía con Rafael era abrumador. Laura se aisló del mundo, encontrando poco consuelo en cualquier actividad. La culpa y el arrepentimiento eran compañeros constantes y cada día parecía una batalla perdida. Caminaba por las calles recordando los momentos de felicidad y pasión que tuvo, pero la realidad de su situación era ineludible. Laura, que había abandonado todo por un amor intenso y prohibido, ahora vivía las consecuencias de sus elecciones, sintiendo en carne propia el precio de cada decisión. Sentada en su pequeño apartamento, mirando fotos antiguas de sus hijos, Laura se dio cuenta de que las posibilidades de reconciliación estaban cada vez más lejanas. Las vidas de ellos siguieron sin ella, y tuvo que aceptar la dura verdad de que algunos errores no pueden ser corregidos. Laura, ahora sola, sentía el peso de sus decisiones más que nunca. Las noches eran largas y solitarias, y cada fotografía de sus hijos traía un dolor profundo y constante. Los recuerdos de tiempos más felices eran un consuelo amargo, pero sabía que la vida continuaba, aunque de manera dolorosa. Cada día era una lucha para encontrar fuerzas y seguir adelante. Se aferraba a la esperanza de que, algún día, sus hijos pudieran entender y, tal vez, encontrar en sus corazones la capacidad de perdonar. Mientras tanto, hacía lo posible por reconstruir su vida, tratando de encontrar un nuevo propósito y un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia emocionante y quieres seguir más relatos impactantes como este, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna nueva historia emocionante. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.